Muy buenas noches. Alguien me preguntaba, ¿puede cualquiera tomarse la Santa Cena? El requisito para tomar la Santa Cena es estar bautizado. Y le respondía por la palabra. ¿Qué decía el apóstol Pablo referente a esto? Aquí en 1 Corintios, el capítulo 11, antes de la institución de la Santa Cena, mire lo que dice el contexto, versículo 17, abusos en la cena del Señor. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. La iglesia de los Corintios tenía unos abusos en la administración de la cena del Señor. Resulta que llevaban a la cena en los tiempos aquellos, pues no era simplemente un pedacito de pan con un poquito de jugo de uvas, no. Era un banquete lo que llevaban. La gente llevaba comida y con ese acto de comer algo, pues representaban el sacrificio del Señor Jesucristo, lo de la Santa Cena, la cena del Señor. Pero Pablo los exhorta y les dice que ellos no se reunían para lo mejor, sino para lo peor. ¿Por qué para lo peor? Dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Primero que todo, había divisiones. ¿Cuáles eran las divisiones? La iglesia de los Corintios, unos decían que eran de Pablo, otros decían que eran de Apolos, otros de Pedro. Y seguían a cualquier tipo de pastor. Parece que seguían más al hombre que a las personas. Y el apóstol Pablo les dice, ustedes son como niños, ustedes no son espirituales. Entonces había entre ellos divisiones. ¿Qué significa divisiones? La palabra divisiones significa una ruptura, falta de acuerdo, falta de entendimiento o conformidad entre las personas de la iglesia, falta de aceptación en decisiones y opiniones. Entonces, usted puede estar bautizado, pero si usted no se quiere con su hermano, ¿será que se puede tomar la Santa Cena? Yo puedo estar bautizado, pero si yo tengo divisiones, si yo detesto a mi hermano, si yo le hago mal al prójimo, si yo no me la llevo con los vecinos, si yo tengo divisiones entre nosotros y aún por la misma doctrina de la palabra, yo no tengo un pensamiento de armonía con mi hermano, ¿será que puedo tomar la Santa Cena? ¿Qué sigue diciéndoles el apóstol Pablo? Mire lo que dice. Dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Había divisiones y había disensiones. ¿Qué significa la palabra disensiones? Dice, es preciso, o sea, es conveniente. Es necesario que entre vosotros haya disensiones. La palabra disensión viene del griego jairesis, que significa herejías. Y cuando hablamos de una herejía, es algo que es una interpretación de la palabra que no es la correcta. Parece que en la iglesia de los Corintios había personas que creían en herejías, personas que creían en cosas equivocadas de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces dice Pablo, es preciso que haya disensiones, o sea, haya herejes entre vosotros para que se hagan manifiestos, o sea, para que salgan a la luz los que son aprobados. ¿Qué significa la palabra aprobados? O sea, los que son de la corriente, después de ser aquilatados. Aquilatados tiene que ver con aquilatar las piedras preciosas o el oro, como cuando le sacan el quilate perfecto al oro. O sea, para que salgan los que realmente son de la palabra de Dios. Entonces había gente que creía en una cosa y creía en otra. ¿Será que puede uno tomarse la Santa Cena si uno tiene una doctrina equivocada de acuerdo a la palabra de Dios? Según la palabra de Dios ahí, dice Pablo que había entre los corintios disensiones, herejías, la misma palabra herejías, la misma palabra jairesis aparece ahí como disensión. Entonces, si uno dice, bueno, yo soy bautizado en la iglesia, pero yo creo en una doctrina equivocada de la palabra de Dios, ¿será que puedo tomar la Santa Cena?
¿Será que es correcto que yo llegue y me tome la copa del Señor sin discernir en qué es lo que estoy creyendo? Y dice, sigue diciendo, el apóstol Pablo ahí a los Corintios, dice, cuando pues os reunís, vosotros, esto no es a comer la cena del Señor. Les está diciendo, ustedes no se reúnen a comer la cena del Señor. Ustedes comen es cada uno lo suyo. Dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y el otro se embriaga. ¿Qué estaba pasando en la iglesia? Algunos llevaban una comida de pronto más suculenta y otros llevaban una comida como más sencilla. Y cuando era la cena, el momento de la cena del Señor, algunos se adelantaban a comer su propia cena y otros tenían hambre. ¿Qué pasaba? No llevaban comida y otros se embriagaban allá. Tremenda la situación de la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Hoy día diríamos, no, uno cuando en la Santa Cena en la iglesia, pues uno se come un pedacito de pan y un poquito de jugo de uvas. No hay ese problema. Pero muchas veces las actitudes sí son las mismas que tenían los corintios. A veces vamos a la iglesia y nos tomamos la Santa Cena y no pensamos en la necesidad que tiene nuestro hermano. A veces vamos a la iglesia y nos tomamos la Santa Cena y que porque somos bautizados nos tomamos la Santa Cena y no pensamos en las necesidades que tienen los demás hermanos de la iglesia. ¿Será que es correcto? Los hermanos corintios, ellos se comían su propia cena y no pensaban en los que tenían hambre. Nosotros vamos y nos tomamos la cena del Señor y no pensamos en los que tienen hambre. Y algunos se emborrachaban allá. Algunos hermanos hoy día se toman la Santa Cena en la iglesia y son bautizados, pero en la tienda se toman sus cervezas, en la tienda se toman sus tragos de aguardiente o sus vinos en las fiestas familiares y decimos que somos dignos para tomar la Santa Cena. La Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Muchos cristianos se emborrachan. Esto no lo alababa Pablo, dice ahí la palabra de Dios. Esto no lo aceptaba Pablo. Esto era inapropiado delante de Dios. Entonces, las actitudes muchas veces son las que no priman. Dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis o bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Entonces había esta situación en la iglesia de los Corintios. Se reunían, algunos se emborrachaban, algunos eran egoístas. Mire, el egoísmo es una actitud de agravio, es una actitud de agravio. Muchos dicen, yo no tomo la Santa Cena porque de pronto he pecado, he fornicado o he adulterado, o he robado, o he hecho una mentira. Consideran como pecado solo eso, pero el egoísmo, pero la falta de amor, pero el tomar livianamente las cosas de Dios también impide que nosotros tomemos la Santa Cena. Eso es pecado delante de Dios. Dios nos ayude, hermanos. En muchas iglesias dicen que los pastores reparten la Santa Cena como repartir cualquier tipo de comida. La Santa Cena no es para repartirla. Eso es un acto muy sagrado. Y muchos lo hacen livianamente. Toman Santa Cena personas que se emborrachan, toman Santa Cena personas que viven en unión libre, toman Santa Cena que viven en personas que viven y algunos dicen, no, yo ya soy bautizado, pero viven en pecado. Dios nos guarde, porque más adelante voy a seguir tocando ese tema. Dice la palabra que si tomamos la cena del Señor indignamente, tomamos juicio para nosotros mismos. Hay que tener cuidado, mis hermanos, con el tomar la Santa Cena indignamente. Los hermanos corintios se emborrachaban, eran egoístas y no les importaba. En una ocasión en una iglesia, en una Santa Cena de fin de año, hicieron un acto profético
y llevaban unas papayas grandes y llevaban unas piñas grandes y llevaban unos racimos de uvas y llevaban pollos y llevaban muchas cosas y llenaron una mesa como un acto profético de prosperidad. ¿Y dónde se quedó toda esa mesada de comida y de provisión? Allá en la mesa del pastor. Y tantos hermanos que iban a la Santa Cena, quizás no tenían ni para comerse al otro día una guapanela. La falta de empatía, la falta de amor, el egoísmo, es un impedimento para tomar la Santa Cena también. Si usted va y se toma la Santa Cena, pero no piensa en los necesitados, usted está tomando la cena del Señor indignamente. Si usted va y se toma la Santa Cena, pero en la casa se toma sus vinos y se emborracha aún con su esposa o con sus hijos o con cualquiera de su familia, usted está tomando la cena del Señor indignamente. Y se lo compruebo por la palabra. Más adelante tocaré este tema. Porque a veces decimos, no, vamos a tomar la cena del Señor y la hacemos como si nos tomáramos cualquier cosa. Y el apóstol Pablo dice, en esto no os alabo, Dios nos guarde. Señor, ayúdanos a entender la doctrina de tu palabra. Ayúdanos a entender lo que realmente tu palabra dice, no lo que nosotros nos imaginamos que dice. En el nombre del Señor Jesucristo. Dios nos ayude, Dios nos guarde, Dios nos perdone y Dios perdone a los pastores que reparten Santa Cena a diestra y siniestra sin discernir muchas veces el cuerpo de Cristo y agravian a la iglesia muchas veces. La Santa Cena es muy serio. Que el requisito para tomar la Santa Cena es ser bautizado, sí puede ser. Pero aún si soy bautizado, pero yo estoy en pecado, no puedo tomarme la Santa Cena. Tengo que tener cuidado porque estoy tomando juicio para mi vida y se lo compruebo por la palabra. Más adelante vamos a ver otro tema referente a esta misma línea, o sea, otro audio, otro video referente a este mismo tema. Dios nos ayude. Una feliz noche para todos.